Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy voy a continuar con mi serie de vídeos hablando sobre cuál sería mi plan de acción con cada uno de los equipos de la NBA de cara a este verano, ¿vale? El primer vídeo fue sobre los New York Knicks y este es el segundo vídeo que va a ser sobre los Cleveland Cavaliers, ¿vale? En primer lugar voy a hablar sobre los 8 equipos que se han quedado fuera de esa vuelta a la temporada regular en Orlando y luego a medida que se van quedando fuera los equipos seguiré hablando de ellos, ¿vale? Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os gusta la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis, si estáis de acuerdo o no con mis opciones para los Cavaliers o si vosotros haríais algo diferente, ¿vale? Y ahora sí, voy a empezar. En primer lugar, los Cavaliers están en tierra de nadie, ¿vale? Es un equipo malo que tiene todavía contratos grandes y largos en algunos casos y que este año van a tener poco dinero, ¿vale? Primero vamos a hablar un poco de los jugadores que tienen ahora mismo en plantilla y luego hablaremos de esos jugadores cuyo contrato se terminan, que podrían renovar, las opciones que tienen, el trap, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a repasar primero a los 10 jugadores que este año que viene seguirán en plantilla seguro, dado que todavía están bajo contrato, ¿vale? Irán de más a menos por contrato. En primer lugar, Kevin Love. Luego Andre Drummond, que tiene una opción de jugador que va a tomar seguro de unos 28 millones de dólares. Larry Nance Jr., Dante Exum, Cedi Osman, Darius Garland, Colin Sexton, Dylan Windler, que es un rookie que no llegó a jugar ni un solo partido, Alfonso McKinney y en último lugar Kevin Porter Jr., ¿vale? Estos son los 10 jugadores que van a estar en contrato el año que viene. Y ahora vamos a hablar un poco de las opciones que tienen a nivel salarial, ¿vale? El límite salarial va a ser complicado, ya lo dije en el vídeo anterior, se estimaba que iba a ser de 115 millones de dólares, pero con todo este tema del COVID se va a reducir, no se sabe a cuánto. Yo he decidido estimar que sería de 109 millones de dólares, que es lo mismo que ha sido en 2019-2020. Puede que sea todavía menos y en ese caso, pues cuando se descubra, pues en los siguientes vídeos actuaré en consecuencia, ¿vale? Pero a día de hoy vamos a estimar que es de 109 millones de dólares, que es precisamente lo que tiene ahora mismo en salarios comprometido este equipo, o sea que no tienen margen salarial en absoluto, tienen 109,2 millones de dólares comprometidos, ¿vale? Esto quiere decir que aún así tendrían la opción de firmar contratos con al mínimo un veterano y utilizar las excepciones, ¿vale? Existen dos excepciones, hablaré de ellas en el futuro cuando haga algún vídeo hablando un poco de los diferentes tipos de contratos de cara a agencia libre, pero básicamente lo que pueden hacer es firmar a un jugador con la excepción de mid-level que puede durar hasta 4 años y serían unos 9,7 millones de dólares al año, actualmente eso va variando cada año, y además está la excepción bianual que solo se puede hacer una vez cada 2 años, como indica su nombre, que ahora mismo es de 3,8 millones de dólares, o sea que podrían ofrecer un contrato a un jugador de, por ejemplo, 7,6 millones de dólares por 2 años, ¿vale? Un equipo puede hacer una de las dos opciones o incluso puede repartir el dinero. En vez de firmar a un jugador con la excepción de mid-level por 9,7 millones de dólares, ofrecer a un jugador 5,7 millones y a otro 4. Esto es una posibilidad, ¿vale? Aparte de eso, lo que sí que podrían hacer es renovar a jugadores cuyo contrato se termine, pero que formen parte del equipo dado que tienen sus derechos birth, ¿vale? Ahora mismo hay 3 jugadores en este equipo cuyos contratos se terminan: De la Vedova, Tristan Thompson y Ante Zizic. A Zizic no lo vamos a considerar dado que estaba en su contrato de rookie y ellos han rechazado el último año por lo que definitivamente no lo quieren, ¿vale? De la Vedova tenía un contrato de 9,6 millones de dólares que se ha terminado y tal vez sea una opción interesante, más adelante hablaré de él. Y luego Tristan Thompson es un jugador que cobra mucho, 18 millones y algo, pero que tiene valor, pero no en los Caps, que actualmente tienen 70 millones de dólares comprometidos a 3 big men ya, Larry Nance Jr., Kevin Love y Andre Drummond, así que tienen la opción de hacer un sing and trade con él, dado que es un jugador que va a estar cotizado, hablaré de ello después, pero si no es así no deberían renovarlo porque no tiene sentido en este equipo, ¿vale? Ahora voy a hablar un poco de los jugadores fundamentales para mí, las 3 piezas clave ahora mismo en este equipo que deberían intentar conservar por lo menos de momento para ver si alguno realmente evoluciona en una estrella o por lo menos en un jugador lo suficiente bueno para considerar una de las piezas angulares de tu equipo, ¿no? En primer lugar está Darius Garland, el rookie de este año, fue el 5º pick del draft, un jugador que no ha tenido un comienzo de carrera muy bueno, pero al final es joven, tiene solo 20 años y tiene potencial, desde luego. Es un base de 1,85 m, es pequeñito, es muy mal defensor, de hecho tiene un rating defensivo, está rankeado en rating defensivo de 504 de un total de 514 jugadores, o sea que solo hay 10 jugadores peores en rating defensivo en toda la NBA. Los equipos contra los Cavaliers cuando él está en el campo promedian 119 puntos por partido. Y esto no va a mejorar, es bajito, es pequeñito, no es especialmente buen defensor, esto no va a mejorar, pero es verdad que tiene potencial ofensivo y como playmaker, como tirador y bueno, al final es un rookie, le quedan 3 años más de contrato rookie, o sea que de momento es muy pronto para unirse con él y no es una catástrofe absoluta. Como veis, promedió unos 12 puntos y un 36% de tiros de 3 en casi 4 minutos por partido, ha sido decente, ¿vale?
De todas formas, el mayor problema que tienen los Cavaliers es la combinación de este jugador con el otro jugador del cual voy a hablar ahora, que es Colin Sexton, ¿vale? Es un jugador de segundo año que es actualmente escolta porque Garland es el base, pero es un escolta de 1,85 m, o sea, muy bajito también, tiene 21 años y es un defensor muy malo también. Un poco mejor que Garland, pero como veis está de 490 de 514 en rating defensivo. El rating defensivo no lo es todo, ¿vale? Pero es un indicador más de que esto no funciona muy bien, ¿vale? Al final tienen una combinación de base escolta muy bajos, son más bajos que la mayoría de bases del equipo rival y que además lo defienden especialmente bien. Aún así, Colin Sexton ha tenido una segunda temporada muy buena, está siendo un poco subestimada por el hecho de que juega un equipo muy malo. Los Cavaliers son el segundo peor equipo en récord de la liga, pero ha promediado casi 21 puntos con un 47% de tiros de campo y un 38% desde 3, intentando casi 4 triples por partido, o sea que muy bien por su parte en ese aspecto, pero es un mal playmaker, o sea que es un jugador de 1,85 m que no vale para ser base, tiene que ser un jugador más de orientación ofensiva y por eso tiene más sentido que juegue de escolta, y eso causa problemas. Si tienes un base que no es especialmente un buen defensor, ni mucho menos si no escolta en la misma situación, al final pues tienes un hoyo en ese aspecto. Por eso necesita encontrar alguna forma de suplir esto, pero es muy pronto para decidir por un jugador o por el otro, y tal vez alguno de los dos pues mejore lo suficiente para hacer que esto crezca un poco de importancia, ¿no? Y el último jugador que para mí es muy importante es Kevin Porter Jr. Es un rookie también, un alero, un poco pequeño, de 1,93 m, pero es muy atlético, tiene brazos largos, o sea que puede jugar como alero, pero para mí tendría más sentido como escolta, solo que en este equipo, con Darius Garland y Colin Sexton, no tiene sentido, ¿no? Es un jugador que está bien con el balón en las manos, por eso también tendría una posibilidad de jugar como segundo playmaker. Su tiro está mejorando, no es especialmente bueno, un 34% desde 3, pero ha ido mejorando a lo largo de la temporada y creo que a la larga va a ser un jugador bastante sólido, por eso me parece una pieza bastante clave y sobre todo teniendo en cuenta que le dan 3 años más de contrato de rookie. Estos son los 3 jugadores para mí que a día de hoy no deberían plantearse intercambiar, y de momento lo que tienen que hacer es aprovechar el draft y seguir pues reconstruyendo. Para mí, teniendo en cuenta que los Cavaliers no tienen ningún aspecto cubierto del equipo, como veis tienen carencias en todos lados, porque incluso aunque tengan unos bases escolta, alero, defenders, ninguno destaca especialmente y tienen problemas defensivos, en el draft deberían conseguir al mejor jugador que puedan, simplemente el jugador con más talento que les toque. Dado que es un equipo muy malo, es posible que tengan una elección en el top 5, posiblemente incluso el número 1 del draft, así que deberían ir eso con Anthony Edwards, que es probablemente el mejor jugador para el 1 del draft, LaMelo Ball o quien sea, pero lo más talentoso que puedan conseguir con el pick que les corresponda, ¿vale? Independientemente del fit o de la posición o lo que sea. Ahora vamos a hablar del caso de Tristan Thompson, ¿vale? Antes Sisic, como decía, no tiene sentido que lo renueven. Tristan Thompson, para mantenerlo no tiene sentido, pero es un jugador que va a tener mercado y tal vez puedan conseguir algo por él en vez de perderlo sin más. Yo he estado planteándome la posibilidad, he estado buscando equipos, y entre los equipos que podrían buscar un center como Tristan Thompson, no hay muchos que tienen posibilidades. A mí el mejor que se me ha ocurrido son los Raptors, ¿vale? Los Raptors, si no renuevan a Marc Gasol, van a tener margen salarial y van a necesitar un big, ¿vale? Tienen a Chris Boucher, pero no les vendría mal un big más experimentado, dado que los Raptors están muy lejos de reconstruir, tienen un equipo muy competitivo ahora mismo, y encontré una opción bastante buena. Los Raptors no sacrifican demasiado y los Cavaliers no consiguen demasiado, pero por lo menos consiguen algo por Tristan Thompson. Esto implicaría una renovación de Tristan Thompson por 2 años y unos 7,5 millones de dólares. No creo que pueda conseguir mucho más en el mercado abierto porque va a haber pocos equipos con margen salarial este año, y a cambio los Cavaliers recibirían a Stanley Johnson, al cual todavía le queda un año más de contrato con 3,8 millones de dólares. Es un poco caro, los Raptors se libran de él y podría a la larga funcionar para los Cavaliers porque es un jugador todavía joven. A Patrick McCaw, que es un jugador joven también de unos 24 años, que tal vez les podría funcionar, y además una segunda ronda de 2023 que no tiene mucho valor, pero es más que nada. Esta es la única opción realmente sólida que se me ha ocurrido y que podría manejar los Cavaliers. De no ser así, no deberían renovar a Tristan Thompson. Y ahora vamos a hablar un poco de los jugadores que a mí se me ocurre que podrían fichar como agentes libres con la mínima del veterano y sus excepciones, dado que no tienen otras alternativas, ¿vale? En primer lugar, lo he dicho ya muchas veces, tienen un auténtico hueco defensivo en esa posición de base escolta. Por eso un jugador que me parece muy interesante es Michael Carter Williams, ¿vale? Es un jugador muy malo en ataque, sinceramente, fue el rookie del año en su momento, empezó muy bien y su carrera ha ido en declive totalmente. Ahora mismo tiene 28 años, pero es un base de 1,96 m con brazos muy largos y que es un buen defensor. Tira fatal, no es bueno incluso finalizando en el aro, pero me parece un jugador que puede complementar muy bien tanto a Darius Garland como a Colin Sexton, jugando unos 20 minutos por partido, cubriendo un poco las carencias defensivas de uno de estos dos jugadores que no estén en el campo. Ahora mismo está jugando, cobrando la mínima en
en Orlando y lleva así varios años. Si algún equipo está dispuesto a pagarle más, no creo que deban gastar mucho dinero en él los Cleveland Cavaliers, pero me parece una opción interesante por los 2,2 millones de dólares más o menos, que será la mínima, y no creo que sea muy complicado que lo consiga. Otro jugador interesante con la mínima del veterano, ni siquiera me interesa por su juego en el campo, sino por lo que pueda aportar al banquillo. Al final es un jugador que tiene fama eso de buen profesional, de ayudar a los jugadores jóvenes, y que al final los Cavaliers actualmente tienen bastantes problemas culturales. Su estrella, el jugador que debería un poco liderarlos, Kevin Love, ha tenido arrebatos de ira realmente durante esta temporada, donde está muy centrado y quiere irse de Cleveland. Así que un jugador de este estilo puede ser útil, y estaba pensando en Jared Dudley, ¿vale? Jared Dudley es un jugador que está ahora mismo en los Lakers intentando conseguir su primer anillo, pero no juega nada, como veis promedia 8 minutos de juego, menos de 2 puntos por partido. Si los Lakers no tienen interés en mantenerlo, que no creo que lo tengan, y ningún otro contender realmente le ofrece una posibilidad a Dudley, porque ya no puede aportar casi nada en el campo con esos 34 años de edad y un físico terrible que tiene, pues tal vez compense que un equipo como Cleveland le pague la mínima por pasar un año allí, ayudando un poco a construir un poco de cultura en ese equipo. Por eso me parece una opción bastante interesante, pues para calentar banquillo y charlar con los chavales jóvenes, ¿no? Y ahora vamos un poco a los jugadores que creo que sí que pueden aportar algo al equipo, que serían jugadores a los cuales le ofrecería la excepción, ¿vale? En primer lugar voy a hablar de un jugador que para mí es el que va a estar más cotizado de los tres que voy a mencionar ahora, y que puede ser complicado, pero tal vez haya una posibilidad de que Cleveland lo consiga, y es Derrick Jones Jr., ¿vale? Se trata de un jugador que está ahora mismo jugando en Miami, es un alero de 1,98 m y 23 años, que está mejorando a pasos agigantados. Empezó muy mal su carrera y cada vez se está volviendo un jugador más sólido, y un equipo como Miami, un equipo decente de playoffs en el este, está jugando pues casi 25 minutos de juego por partido. Sus números no saltan a la vista, como podéis ver, menos de 9 puntos por partido, 4 rebotes, 2,5 intentos de 3 por partido y solo un 27%, pero es un jugador que tiene muy clara la selección de tiro, y eso es algo fundamental en la liga actual. Como veis, solo un 59% de sus tiros son de entre 0 y 3 metros, o sea, cerca del aro, y un 39% de sus tiros son de 3, o sea, solo un 2% del total de tiros que hace son desde la media distancia, que es la zona menos eficiente, y dado que es un mal tirador, que limite sus tiros está muy bien. Evidentemente, tiene que mejorar desde 3 para aumentar su eficiencia, pero aún tirando tan mal de 3, promedio un 51% de tiros de campo debido a esta selección de tiro tan buena que tiene, ¿vale? Al final, con esos 23 años, su tiro de 3 tiene margen de desarrollo. Si consigue elevarlo un 33-34% dentro de un par de años, estaremos ante un 3&D con 25-26 años muy bueno, y es un jugador hiperatlético. Por eso creo que vale la pena apostar por él. Creo que varios equipos van a apostar por él, eso sí, pero me parece que Cleveland debería ofrecerle lo máximo que puede, que es la mid-level exception completa, un año, 9,7 millones de dólares, y yo solo le ofrecería un año en vez de más, con la intención de atraerlo todavía más. Si tú a Derrick Jones Jr. le ofreces 9,7 millones de dólares por solo un año, que es una cantidad bastante buena de dinero por esta temporada que viene, sobre todo con el cap bajando y todo, con la intención de que si mejora y la cosa funciona y hay un buen fit entre el equipo y el jugador, ofrecerle el año siguiente un contrato de tal vez 2, 3, 4 años por bastante más dinero, esto puede resultar atractivo para Derrick Jones Jr. y convencerlo de ir a Cleveland en vez de otro equipo. Por eso creo que puede ser una buena opción. Está lejos de ser ideal, pero es un jugador joven que cuadra con las edades del equipo y que podría acabar siendo pues un alero del futuro de los Cavaliers. Y ahora vamos a hablar de otro alero que también es una apuesta incluso más arriesgada que Derrick Jones Jr., por eso también estaría dispuesto a pagar menos por él, pero que creo que puede valer la pena pues darle una oportunidad, y es Josh Jackson, ¿vale? Es un jugador que ahora mismo está en los Memphis Grizzlies, fue el cuarto pick de su draft, y los Phoenix básicamente lo regalaron porque no lo querían. Tuvo muchos problemas de actitud, ha sido decepcionante, pero es muy joven, muy atlético, tiene mucho potencial, tiene 23 años y es un alero de 2,3 metros, es muy grande, podría ayudar en defensa a un equipo con una defensa terrible como son los Cavaliers, y al final pues todavía tiene eso, un margen de reconducir su carrera y llegar a ser un buen jugador. Como veis, esta temporada en Memphis ha promediado en 20 minutos de juego más de 10 puntos por partido, con unos porcentajes de tiro, sobre todo desde 3, no muy buenos, aún así bastante mejores que los de Derrick Jones Jr., pero es un jugador que está menos preparado en ese aspecto, es menos, digamos que está menos mentalizado de la selección de tiro, es menos constante con ese tipo de cosas, no es tan buen defensor, pero tiene margen de llegar a redondear esas cosas. Por eso yo creo que vale la pena ofrecerle la mid-level por 2 años, 9,7 millones de dólares, o sea, unos 4,6-4,7 millones de dólares al año durante 2 años. ¿Por qué buscando esa extensión más larga con Josh Jackson? Precisamente porque no queda nada claro qué es lo que va a pasar con él, y con ese margen de 2 años puede ser una catástrofe, pero aún si es una catástrofe, pues son 4 y algo millones de dólares un año más y ya está. Pero si sale bien, lo tienes atado durante un par de años, y tras eso pues se renegocia y tal vez pues se convierta en un jugador sólido del equipo.
Por último, vamos a hablar del último jugador que me parece interesante para los Cavaliers, que es Juancho Hernán Gómez, precisamente. Juancho ahora mismo está en Minnesota. Los Timberwolves tienen intención de renovarlo, porque esto podría ser difícil, pero creo que a los Cavs les puede valer la pena. Juancho tiene sus pros y sus contras. Es un ala pivot de 2,6 metros, 24 años, la edad cuadra con lo que podría estar buscando ahora mismo los Cavaliers. Tiene mucho potencial como stretch 4. Este año no ha tirado bien desde 3, pero en Minnesota una vez llegó allí la cosa mejoró, es 74% desde toda la temporada, pero realmente su porcentaje de 3 parece que con confianza y oportunidad pues mejora bastante y al final es un triplista sólido. Y hay una contra, que es que no es un buen defensor. Juancho Hernán Gómez no es un buen defensor, no creo que lo vaya a ser nunca, pero esto al final hace falta mejorar la posición de center y de 3 a nivel defensivo para poder cubrir un poco esas carencias, pero que Juancho genere un poco espaciado siempre podría ser útil, y creo que al final es un jugador que vale la pena apostar porque no ha tenido hasta ahora una oportunidad lo suficiente buena para que quede claro qué es lo que puede aportar. Por eso me parece interesante que los Cavaliers le ofrezcan su opción bianual. Esta opción solo se puede ofrecer una vez cada 2 años y sería una opción en este caso de lo máximo $3,8 millones durante 2 años, o sea, $7,6 millones por 2 años, y tras esto pues verían que si realmente quieren ofrecer más dinero, renovarlo, no renovarlo, etc. No sé qué tipo de mercado va a tener Juancho, pero dado que es un agente libre restringido, si Minnesota realmente lo quiere renovar, a menos que alguien le ofrezca mucho dinero, lo hará. Yo creo que están dispuestos a igualar estos menos de 4 millones al año por él, pero es una opción que los Cavaliers deberían intentar tomar, ¿vale? Estos son los jugadores que se me ocurrían como agentes libres que podrían tener sentido y que son asequibles, dado que Cleveland no tiene mucho margen de maniobra. En caso de que no consigan a Michael Carter Williams o realmente no estén satisfechos con esa opción de base, siempre podrían renovar al propio de la Vedova, dado que tienen sus derechos, mientras no sea un contrato muy grande. Ahora mismo estaba cobrando casi $10 millones, yo me alejaría muchísimo de eso. Pero si de la Vedova está contento en Cleveland, al final lleva muchos años jugando allí, está dispuesto a renovar por unos 4, tal vez máximo $5 millones por un par de años, puede ser útil para el equipo porque es un veterano, al final un base con experiencia que puede ayudar a Collin Sexton y Darius Garland, ¿vale? Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.